Y bueno, primero que todo, bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo decirles ya, a todos, a todas, a todos los presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema, que es la integración sensorial, cómo influye en el temperamento de los niños y niñas. Las docentes que van a impartir esta sesión son Varinia Signorelli, ella es psicóloga, tiene un magíster en psicología clínica, diplomados también en educación, método modelo AMAR para el trabajo con niños, adultos y familia, apego y trauma complejo, mentalización en el ejercicio clínico. También tiene formación en video feedback y microanálisis, HLA o historias lúdicas de apego, modelo de evaluación emocional en adultos, modelo de intervención emocional en niños, MBTC, tratamiento basado en la mentalización para niños y niñas, MBTA, AMBIT, evaluación del funcionamiento reflexivo, test AO2, Autism Diagnostic, Observational Schedule, también tiene test ADR, Autism Diagnostic Observational Schedule y lactancia materna. También es integrante del equipo de complejidad y sufrimiento liderado por el PhD Felipe Lecanelier. Por otro lado tenemos a Magdalena Poncini, ella es terapeuta ocupacional infantil, especialista en integración sensorial, posee la certificación internacional de aplicación A22 y también diplomada en apego, trauma complejo y desorganización en la infancia. Bueno, les cuento que a continuación vamos a dar inicio a la presentación de las docentes. Una vez que estas terminen, vamos a dar un espacio de conversación, por lo cual todas las preguntas que ustedes quieran hacer mientras están en la sesión, pueden dejarlas mientras en el chat y así al final de esta sesión podemos hacer un mini conversatorio, mini opiniones y experiencias personales junto con las docentes, ¿ya? Luego de que todo esto termine, vamos a realizar un sorteo que va a ser para una beca totalmente gratuita para el curso llamado Temperamento y Dificultades de Integración Sensorial, que van a estar las docentes y que va a tener sus sesiones en vivo los días 17, 18, 19 y 20 de octubre, ¿ya? El único requisito para poder optar a esta beca es que ustedes tienen que estar durante toda esta sesión presentes, o sea, estar hasta el final, haber participado en esta, y por eso mismo los y las dejo invitadas e invitados para estar hasta el final de esto y así todos tengan un cupo para poder ganar esta beca al curso, ¿ya? Les cuento también que este seminario se está grabando, ¿ya? Entonces, el día de mañana, bueno, lo más probable es que quizá hoy día en la misma noche, a más tardar en la madrugada, este seminario ya se encuentre subido. Les dejé el link de todas formas en el chat, si es que así desean verlo el día de mañana ya o la próxima semana, cuando ustedes lo necesiten, ¿ya? Em, Les cuento también que al final de este seminario se va a enviar el link para la asistencia a este y para que puedan obtener su certificado, ¿ya? Así que ahí tienen que estar pacientes, atentos y atentas también a que este seminario termine para darles el link de participación de este programa, ¿ya? Así que no les quiero quitar más tiempo, no tengo nada más que agregar, así que le doy el paso nomás a Varinia y a Magdalena para que le den inicio a la exposición el día de hoy. Gracias, Daniel. Hola a todos y a todas. Qué bueno saludarlos y saludarlas. Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Hola Como Mari, decía, hola a todas. como decía Daniel, el día de hoy nos convoca un seminario de un tema que eh, es un gran tema. No sé cómo decirlo, porque sabemos bien las personas que trabajamos con niños o que tenemos niños o niñas cerca, que la integración sensorial, que todo lo que tiene que ver con las experiencias de los niños y cómo ellos van registrando el medio ambiente, va a tener una particular forma de repercutir en la conducta de los niños también, y día a día ellos nos van mostrando y reaccionando también frente a las experiencias que van teniendo y filtrando a través de todo esto neurológico que tiene que ver con el funcionamiento cerebral y con la forma en que el cuerpo va a registrar lo que va pasando. Entonces, hemos decidido hablar de este tema porque nos hemos dado cuenta, las personas que trabajamos con niños, y que estamos como mirando más allá de lo que se sabe, de los rótulos diagnósticos. Sabemos que al mirar a la persona que llega a la consulta con alguna duda, que llega a la consulta con alguna inquietud, eh, necesitamos dar respuestas desde el cuerpo de esa persona, ¿sí? Ya no nos sirve decir
que el niño que tenemos cerca se comporta de tal o cual manera porque tiene un trastorno posicionista. No vale decir, ese niño hace esto y esto otro porque tiene déficit atencional. Si bien muchas veces y a algunas personas les hace mucho sentido esos rótulos diagnósticos para orientar un tratamiento, las personas que trabajamos desde la psicología y desde la terapia ocupacional, como el caso de Magdalena, que tiene especialidad en integración sensorial, estamos tratando de entender cómo perciben los niños y las personas y que por qué finalmente desde esa percepción vamos a tener tal o cual respuesta. Entonces, para nosotros, de verdad, es muy emocionante poder hablar de esto en un seminario además gratuito. De verdad, es una instancia que nos deja muy contentas porque sabemos que hay muy poca información y que hay demasiada necesidad como de entender a nuestros niños para poder ayudarlos también a que ellos lo pasen mejor, ¿no? Así es que voy a abrir nuestra presentación del día de hoy. Ustedes me hacen con la manito. Me gustaría que prendieran las cámaras, aprovechando que somos 523 en sala y que nos convoca además a todas el interés por el otro, el interés por los niños, que podamos vernos las caras y saber quiénes somos, ¿no? Como vernos, a pesar de la distancia, poder saber que hay otra persona ahí interesada por entender la complejidad del ser humano. Voy a abrir, ustedes me hacen con la manito si se ve nuestra presentación del día de hoy. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, como explicó Daniel al principio, lo que vamos a hacer, y sabemos que van a haber muchas preguntas, pero nosotras, que nos gusta mucho hablar, vamos a tratar de ser muy concretas, de hablar lo que tenemos que hablar para luego darles paso a ustedes y poder interactuar, poder también responder las dudas y conocer sus experiencias. Como que necesitamos también tener ese feedback de poder conocer cuál es la realidad y qué es lo que les gustaría compartir en este momento sobre este tema para poder reflexionar, ¿sí? Entonces, este seminario lo estamos haciendo a la luz de nuestro curso que viene en unos días más, que se titula igual, Temperamentos y dificultades de integración sensorial. Para hablar de temperamento, tenemos que explicar qué es, y es importante que sepamos que cuando tenemos enfrente a un niño, tenemos un niño que tiene un temperamento, ¿sí? El temperamento muchas veces lo usamos para explicar muchas cosas de lo que les pasan a los niños. A veces usamos personalidad, tipo el niño tiene cierta personalidad, mi hijo tiene cierta personalidad, pero nosotros desde la psicología sabemos que la personalidad se va construyendo a lo largo del tiempo, por lo tanto no hay una estructura en un niño, sino que va a ir adquiriendo todas las experiencias y eso tiene una base que no es la personalidad en sí, porque está en construcción, sino que esa base le vamos a llamar temperamento. El temperamento es una característica importante de la salud social y emocional de un niño, en tanto uno va a observar si ese niño tiene conductas que para el entorno son como adaptativas o no adaptativas, ¿sí? Y se refiere a la manera así como en fácil de cómo vamos a enfrentar el mundo y vamos a reaccionar al mundo. Pasan cosas en mi entorno y entonces cómo este niño o niña va a reaccionar. Es como nuestro estilo personal de enfrentar la vida, por decirlo de alguna manera, los estímulos, las experiencias, y está presente lógicamente desde que nacemos. Y así bien lo sabemos las que hemos tenido guaguas cerca o que hemos sido madres o padres, porque la guagua viene con un temperamento, ¿no? Uno dice, uy, tiene estas características, y es capaz de ver en las reacciones ya de un ser humano que tiene pocos días de nacido ciertas características que están dentro del temperamento. Algunos dividen el temperamento de los niños como si se adapta rápido, si es un niño activo, si es un niño más reactivo, si se enoja fácil, si no se enoja fácil, pero finalmente todo va a depender del contexto, ¿sí? Es decir, cómo el niño va a reaccionar frente a determinado contexto. Y el contexto no es solamente el lugar físico donde le tocó nacer, sino que tiene que ver con los cuidadores que les tocaron también. Es decir, nosotros también tenemos un temperamento. Y ese temperamento en el cuidado se va a entrecruzar con el temperamento de mi hijo o de mi hija, ¿sí? Yo soy una madre que tiene ciertas características y soy yo la que cuida a mis hijas, ¿sí? Si yo soy una profesora y tengo niños a cargo, tengo muchos temperamentos que considerar, pero también tengo mi propio temperamento, que si yo lo conozco, voy a saber más o menos si encaja o no encaja con unos o con otros, ¿no? Que también eso es algo que vamos a ver un poco más adelante, que es cómo encajan los temperamentos o no encajan los temperamentos. Entonces, ¿qué podemos hacer también cuando encontramos temperamentos disímiles?
Y en esto ya voy a contar un poco como el trabajo que hemos hecho con Magdalena, que viene hace muchos años y se agudizó en pandemia porque necesitábamos que los niños que tenían dificultades de integración sensorial tuvieran un tratamiento, tuvieran un abordaje. No podíamos dejar esperando a los niños con dificultades de integración sensorial a que nos dieran como la posibilidad de ver a los niños cara a cara, porque estaban teniendo problemas en casa, las mamás y los papás también estaban muy agobiados porque no entendían a sus hijos. Las personas que tienen niños con dificultades de integración sensorial saben que lo primero que uno siente cuando tiene un niño con dificultades de integración sensorial cerca es que no entiende nada. No sé por qué lloró, no sé por qué está enojado, no sé por qué reaccionó, todo pasa de la nada. Entonces no puedo anteponerme a lo que va a suceder, ni qué voy a decir o qué voy a hacer yo. Entonces es algo sumamente angustiante. No podíamos dejarlos a la deriva, entonces tratamos de trabajarlo a distancia, ¿sí? A través de videos, la Magda veía cómo los niños actuaban y dábamos ciertas pautas para que los papás y las mamás pudieran abordarlo. Pero nos dimos cuenta que dentro del temperamento no era solamente cómo es que el niño tenía como esta casi que cualidad con la que nacía genéticamente, sino que había algo también que se iba formando a través de lo que el niño va registrando a través de los órganos de los sentidos. Y es ahí como nos dimos cuenta que la integración sensorial era el temperamento y el temperamento también era la integración sensorial, ¿no? Era un cruzamiento que no podíamos dejar de comprender. Bueno, y ahí empezamos a estudiar más cosas juntas y resulta hoy día esto y otras cosas también. Quiero que veamos este video que tiene que ver con este tema para que después lo reflexionemos. Y ahí ustedes me van a decir si se ve o no se ve, si se escucha o no se escucha, para que todos podamos estar como en la misma sintonía. Ok. ¿Se ve? ¿No se ve? Ok. Todo de nuevo. Ahí. ¿Sí? ¿No? Magda, ¿sí? Ok. There you go. Come on. Come on, sweetheart. You can do it. There you go. Good girl, Reagan. It's okay. It's okay. What's wrong? I told you weren't gonna like this one. Okay. Mom, swallow it. Just try it. What's wrong with you? You have to brush your teeth. Why? Can I vacuum? I can, are you sure? I don't want to scare you. It's not gonna scare you? Is
it gonna scare you? Airplane. All done. All done airplane. All done airplane. Stamp. Okay, do more. All done. 기야, 언제 시간 میکنی؟ بوی آنین پیاز؟ خب برای چی رفتی موزی؟ Can you stop? Bueno, este video lo he visto un montón de veces y me imagino que les pasó, ¿me escuchan? ¿Sí? Que les pasó también a las personas que no lo habían visto, que genera una sensación de angustia súper grande, ¿no? Como lo que vemos ahí no es manipulación, lo que vemos ahí no son niños que tienen problemas conductuales y que están haciendo como que berrinches o están haciendo problemas porque quieren. Son niños que están sufriendo, ¿sí? O sea, eso es sufrimiento real. Y muchas veces podemos decir que las personas que tienen temas con la integración sensorial, con el procesamiento sensorial, es como si los estímulos le dolieran, ¿sí? Como que veo a mis pacientes que le molestan los ruidos, que tú miras su cara cuando te habla de eso y de verdad le duele el ruido. Y muchas veces las mamás dicen, es como si le doliera con todo el alma escuchar un ruido, porque se angustian realmente, no es algo que sea menor. Entonces, lo que quiero que entendamos es que cuando alguien tiene un procesamiento sensorial distinto, finalmente el mundo en general es un lugar difícil de habitar,
porque me molestan cosas que al resto de las personas y que a la mayoría de las personas no le molestan. Entonces, nadie me entiende por un lado, y por otro lado, yo tampoco puedo saber que el que tengo enfrente está procesando distinto a mí, ¿no? No tengo idea qué es integración sensorial, entonces tampoco puedo explicarle a mi mamá lo que le pasa, lo que me pasa, perdón, o a mi papá o a mi profesora. No entiendo nada y no me queda más que estar hiperalerta todo el tiempo esperando de dónde va a aparecer aquello que me molesta. Y por otro lado, no me queda más de muchas veces ponerme muy inflexible, muy estructurado, preferir las rutinas porque si me sales con algo nuevo es peligroso. Entonces, además, en el día a día con mis profesoras, con mis profesores, con mi mamá, con mi papá, si alguien me cambia los planes, yo me enojo como si fuese un testarudo, ¿no? Pero me enojo no porque soy testarudo, me enojo porque es peligroso si yo no me puedo anteponer y puedo hacer un mapa mental sobre lo que va a suceder o pasar un minuto después. Entonces, quiero que entendamos que esto es real, ¿sí? Primero, para poder saber qué hacer frente a esta situación, no hay una receta como universal. La receta está en el niño que tienes al frente. Al conocer el perfil sensorial del niño y saber qué es lo que le molesta y qué es lo que lo regula, porque siempre hay algo que molesta y algo que regula. Y entonces tomar este perfil sensorial para poder saber qué es lo que regula, va a ir ayudando a que el niño vaya sintiéndose mejor y que finalmente estas características de diferencia no sean una dificultad ni vayan a calar hondo en mi temperamento, ni calar hondo en mis interacciones sociales, ni calar hondo en mi autoestima, ni calar hondo en la confianza que tengo con mi mamá o con mi profesora. Depende de lo que pasa conmigo, qué es lo que finalmente va a tener como pronóstico. No es que un niño nace con estas características y entonces va a ser terrible su vida o terrible en el colegio. No, va a depender de si me entendieron, qué es lo que me pasa, me explicaron qué es lo que me pasa y qué apoyos necesito y le explicaron a la persona que me cuida qué necesito. Que no es distinto a lo que necesita una guagua o un niño que no tiene temas de procesamiento sensorial. Lo que quiero que entiendan es que el problema no está en el niño, el problema está en el contexto, ¿sí? Porque somos distintos en procesar la información y entonces necesitamos otra cosa, porque vamos a aprender el mundo de otra manera y tenemos que cuidarnos de ciertas cosas que nos hacen doler y vamos a buscar otras cosas que nos ayudan a regular. Entonces, voy a abrir nuestro PowerPoint para ir avanzando, si no vamos a hablar hasta las 12 de la noche y eso no nos va a gustar. Yo sé que es un tema que hablaríamos mucho rato más con la Magdalena, pero bueno. Entonces, existe estos temperamentos, yo les decía, el temperamento del cuidador y el temperamento del niño, que se van a entrecruzar cuando uno cuida, cuando uno es mamá o papá de un niño, y existe algo que se llama bondad de ajuste, que es el temperamento de mi hija puede ser muy distinto a mi temperamento, pero para que haya una mejor relación entonces vamos a tener que ajustarnos. Y es para eso que se divide el temperamento en estos 9 puntos, en donde uno puede hacer incluso un checklist, decir, como mi hijo tiene una alta, por ejemplo, nivel de actividad, niños que les gusta moverse mucho, que son más bien activos o es más quietecito, y después ver cómo está mi nivel de actividad. Es más probable que para mí sea mucho más difícil cuidar a una persona, cuidar a un niño que es muy activo, si yo soy una madre muy pasiva y me gusta quedarme quietecita, a que si a los dos nos gusta movernos mucho, porque juntos vamos a ir a subir al cerro, vamos a hacer 1000 actividades en la plaza, y nos vamos a llevar bien en el nivel de actividad. Pero si es disímil, entonces es que uno dice, oh, ¿qué le pasa a este niño, no? Porque es así, ¿a quién salió? Y le cuesta mucho más seguirle el ritmo, y también al revés. Y es ahí entonces que uno, conociendo el temperamento, puede irse ajustando a estos distintos niveles para poder generar una mejor relación también y un mejor cuidado. Y eso también lo podemos dividir en, Luis, estás dibujando en mi pantalla, por favor, no. Y ahí también está nivel de actividad, el nivel de distracción, la intensidad del niño, ¿no? La forma en que muestra sus emociones, si es muy intenso o es más bien tranquilo y regular en eso, la regularidad, la adaptabilidad, lo sensible que puede ser a los estímulos, la perseverancia, ¿no? Niños que quieren hacer algo y lo quieren hacer y lo quieren hacer, versus otros niños que tú le dices, no, vamos a hacer esto otro, y es como, ah, bueno. Lo accesible que puede llegar a ser un niño y el carácter. El tema es que cuando tenemos un niño que tiene
desafíos en lo que tiene que ver con lo sensorial, nos cuesta mucho más ponernos en el lugar de ese niño, porque como nosotros no sabemos nada de integración sensorial, como mamás, porque nadie nos enseña, o en el fondo uno dice, no entiendo nada de lo que está pasando. De hecho, yo cuando les he dicho muchas veces, cuando hablo de este tema, las personas que ya me conocen lo saben, cuando yo empiezo a sospechar que hay cosas sensoriales, es cuando la mamá me dice, mi hijo explota de la nada. Cuando la profesora me dice, se enoja de la nada. Yo digo, nadie se enoja de la nada. Lo que pasa es que yo no entendí nada. Y si yo no entendí nada es porque no registré. Y si no registré es porque el niño está registrando distinto a mí. Y ahí empiezo a indagar y empiezo a ver si es que realmente calza con eso, y muchas veces calza con eso. Y esto otro que les decía que más se nota en los niños que tienen desafíos en el procesamiento sensorial es niños que uno los nota muy rígidos, como que les cuesta mucho cambiar de idea, cambiar de rutina, porque realmente les implica cambiar todo su mapa mental y sus estrategias frente a lo que les parece que podría ser peligroso en algún minuto. Tenemos que recordar que el cerebro del niño nace, las guaguas nacen con el 22% del cerebro formado, todo lo demás se va formando en relación. Y eso ahí también va a tener que ver con qué estímulos voy a ir percibiendo, qué estímulos voy a buscar, qué estímulos voy a querer lejos de mí, y eso se va registrando a través de los órganos de los sentidos y a las repetidas veces en que yo tengo cierta experiencia. El cerebro solito no puede registrar, necesita el cuerpo, necesita los órganos de los sentidos para registrar el mundo, para conocer el mundo. Y ahí empezar a crear esta predictibilidad de cuál es el contexto. Por eso que es muy importante la intervención temprana, es decir, ojalá lo antes posible darme cuenta que mi guagua tiene temas sensoriales, por ejemplo, desde el orden de lo táctil, y no es que no le guste que la toque porque no me quiere, o porque no le gusta que la toquen. Es simplemente por un tema de procesamiento sensorial, y no quiere decir entonces que no tengo que hacerle cariño, es que tengo que hacerle cariño de otra manera, pero tiene que sentir cariño igual. Entonces, se fijan que cambia mucho esto de decir, esta guagua no quiere cariño, es arisca, igual que el padre, que decir, tiene un tema sensorial, entonces tengo que demostrar el cariño de otra manera. Entonces es tan importante conocer, tener el perfil de nuestros hijos, porque de esa manera podemos darnos cuenta de sus necesidades reales, ser realmente empáticos, realmente darnos cuenta de lo que les está pasando para poder responder mejor. Y leer mejor sus necesidades para así responder, porque tenemos que saber qué es lo que necesitan para poderles dar lo que necesitan, si no es imposible. Si llora y yo pienso que tiene hambre, pero en verdad está llorando porque estoy licuando un jugo y el ruido de la licuadora le hace sentir muy mal y yo le doy leche cada vez que siente el ruido porque está llorando, no hay coherencia ahí entre lo que yo siento y lo que mi mamá me da o lo que mi papá me ayuda para calmarme, entonces también se afecta la relación. Aunque uno no quiera, aunque uno trate de hacerlo lo mejor posible, no podemos si no conocemos antes, si no miramos a los niños. Y tenemos que mirar su cuerpo. Y el cuerpo tiene que ver con el procesamiento sensorial. Magda. Ya. Hartas personas estaban preguntando justo qué era la integración sensorial, que la explicáramos y demás. Así que bueno, ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata la integración sensorial. Lo primero que tenemos que tener claro es que es un proceso inconsciente, ¿ok? Es como estar respirando. Uno no se da cuenta cuando está registrando, cuando está modulando, cuando siente algo, ¿no? Simplemente es inconsciente. El proceso pasa en el sistema nervioso central, pero claramente necesitamos el sistema nervioso periférico para que desde todas nuestras partes del cuerpo llegue la información a nuestro cerebro, ¿ya? En el cerebro lo que sucede es que registran la información sensorial, la organizan y la puedan interpretar, ¿ok? Es súper importante que tengan claro que después de registrar hay un proceso que se llama modulación. Y en esta modulación el niño tiene que, o el cerebro tiene que darse cuenta de qué le están dando, dónde le están dando y cuánto le están dando, ¿ok? Y también tiene que ser capaz de inhibir los estímulos que no les sirven. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Es una máquina que está recibiendo todo el rato estímulos del ambiente y estímulos de su propio cuerpo, y dice, ok, yo para hacer esta tarea en específica necesito esto, esto y esto, y el resto lo inhibo, no me sirve, no lo proceso, ¿ya? Entonces, después de esto,
el niño va a hacer que si este proceso es adecuado y no hay ninguna dificultad, el niño va a poder tener una respuesta adaptativa al ambiente, ¿ok? Se habla de respuesta adaptativa cuando hablamos de una respuesta que es acorde al nivel de estímulos que está recibiendo el niño, ¿ok? Por ejemplo, si a mí me prenden una luz cualquiera, yo lo más probable es que pestañee un poco porque me tengo que adecuar al nuevo tono de luz, pero no me voy a poner a gritar, no me voy a poner gafas de sol o me voy a tapar los ojos, ¿ya? La respuesta adaptativa en este caso es parpadear un poco para adecuarme, y la respuesta desadaptativa es el gritar, taparme los ojos, ponerme gafas de sol, etc. ¿Ya? Y lo que tienen que tener muy claro es que el proceso de integración sensorial, el cómo el niño siente su entorno y cómo siente su cuerpo, es la base para el aprendizaje académico y el comportamiento social, ¿ok? Si el niño siente que está bien en su ambiente, que no hay nada peligroso, no hay algo que le cause daño, no hay algo que le cause displacer, va a poder desarrollarse y poder como explorar todo lo que tenga que explorar sin dificultad, ¿ya? Pero si tenemos personas o niños, adultos, que están sintiendo que su ambiente es hostil, que su propio cuerpo no lo sienten bien, que su cuerpo no le está respondiendo como ellos quisieran frente al ambiente, van a ser personas que van a ser más temerosas, van a ser personas que les va a costar un poquito más sociabilizar, van a ser niños que les va a costar un poquito más poder ir a un parque, ¿ya? Si ya los estímulos de mi casa yo no los puedo estar registrando bien o procesando bien, ir afuera de mi casa es como tirarme a la selva, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que la integración sensorial es la base para el aprendizaje académico y el comportamiento social, ¿ya? Dale, vale. Ya, bueno. Acá más o menos es una pirámide para que vayan viendo la importancia de la integración sensorial y cómo van escalando en cuanto al desarrollo de los distintos tipos de habilidades, ¿ya? Si yo no tengo un buen registro propioceptivo, que es este sentido de mi propio cuerpo, que vamos a ver ahora todos los 8 sentidos que tiene que ver con la integración sensorial, si yo no tengo un buen registro y un buen procesamiento del sistema propioceptivo, que es el de mi propio cuerpo nuevamente, difícil voy a poder tener un buen control postural. Por ende, difícil me va a ser el poder caminar, el tomar un lápiz, el poder escribir, ¿ya? Entonces esto va como escalando y la base es tener un adecuado procesamiento sensorial. Bueno, dale, vale. Entonces vamos a ver ahora ¿qué es el perfil sensorial que tanto se habla, que tanto se pide, que todo padre, cuidador o madre debiese saber, ¿ya? O darse cuenta más o menos de que existe esto, ¿ya? El perfil sensorial es una herramienta que nos permite conocer cómo el niño está percibiendo el mundo y su propio cuerpo, ¿ok? ¿Qué sentidos logra integrar y modular de forma adecuada? Por ende, frente a estos estímulos, yo logro tener una respuesta adaptativa. ¿Qué sentidos no está logrando procesar de manera adecuada? Estos son, puede ser un hiporegistro o un hiperregistro, entonces vamos a tener un niño que puede gritar o vamos a tener un niño que no está respondiendo cuando le hablan, etc. ¿Qué estímulos sensoriales lo regulan y cuáles los desregulan? Esto es muy importante en cuanto al crecimiento del niño. Ya los papás o cuidadores o mamás tienen que tener claro qué estímulos están regulando a mi hijo. Por su desregulación puede ser sensorial, emocional, motora, toda la gama que a ustedes se le pueden ocurrir, pero sabiendo qué estímulos lo regulan, lo vamos a poder regular independiente de la causa que haya generado esta desregulación. No sé si se entiende muy bien. Y cómo saber cuál es el perfil sensorial de mi hijo es a través de una evaluación por parte de un profesional que esté certificado en integración sensorial, ¿ya? En este momento en Chile son solamente kinesiólogos y terapeutas ocupacionales que están certificados o que tienen la certificación completa, ¿ya? Ahí depende de los otros países, hay algunos que son fonoaudiólogos, otros psicólogos, pero acá en Chile es kinesiólogo y terapeuta ocupacional, para que lo tengan claro. Bueno, también es no llegar y decir como quiero el perfil sensorial de mi hijo, sino que se recomienda pedir una evaluación sensorial, ¿ya? Porque un perfil sensorial es
tu hijo es hiper, es hipo, es sensible, y es muy corto. Entonces, cuando uno hace una real evaluación sensorial, uno pone en contexto y pone realmente qué tipo de conducta está teniendo el hijo frente a distintos tipos de estímulos, ¿ya? Bueno, justo leí una preguntita que en Chile está la Corporación Chilena de Integración Sensorial, que está trabajando en conjunto con la Universidad California del Sur en Estados Unidos, que están entregando certificación a nivel nacional e internacional. Y bueno, los especialistas acá en Chile hacen más cursos para estar certificados que en otras partes del mundo. Así que por lo menos los certificados acá en Chile son buenos profesionales y están bien estudiados, entre comillas. ¿Ya? Dale, vale. Ya. ¿Y qué es el desorden del procesamiento sensorial? Acá es importante entender que cuando hay un desorden o cuando alguien habla de un trastorno de integración sensorial, tenemos que tener claro que al decir trastorno es cuando el niño está teniendo dificultades de poder participar o desempeñarse en una actividad, ¿ya? Si el niño, por ejemplo, tiene una hipersensibilidad táctil y logra ponerse la ropa, que es como lo único que ve en este momento la mamá eso, no es un trastorno, porque el niño sí está logrando ponerse la ropa, vestirse, está logrando esta actividad. Si este niño no se puede poner la ropa ni por si acaso, y tiene que andar en pañales todo el día y no es capaz de vestirse, ahí sí vamos a hablar de un trastorno de integración sensorial, ¿ok? Para hablar de trastornos cuando hay una dificultad en la participación o en el desempeño de la actividad, ¿ya? El resto pueden ser dificultades, problemas, o sea, no hablamos mucho de problemas, pero sí dificultades de integración sensorial o del procesamiento, ¿ya? Ok, ¿qué pasa cuando hay un desorden del procesamiento sensorial? Los niños no están obteniendo la información precisa de su cuerpo y del mundo que los rodea, ¿ya? Esta integración está más distorsionada, esta integración puede que no estén llegando bien los inputs sensoriales a nivel cerebral, por ende no hay un registro de lo que está pasando alrededor, o no hay un registro de lo que está pasando en mi propio cuerpo. Y obviamente cuando tenemos un desorden del procesamiento sensorial, tenemos dificultades en todas las áreas del desarrollo, en algunas, ¿ya? Aprendizaje social, emocional, autonomía, desarrollo motor, desarrollo cognitivo, como dijimos al principio, el procesamiento sensorial es la base de todo, básicamente, ¿ya? Cuando hay un desorden de procesamiento sensorial es muy importante tener claro cómo lo está pasando el niño con esto, ¿ya? Cuál es su nivel de éxito, cuál es su sensación de satisfacción, etcétera, porque ahí también entra un poquito más lo emocional, ¿ya? ¿Qué pasa si un niño lo intenta y en verdad su hipersensibilidad frente a algo no lo permite, no permite que, por más que quiera ir a jugar fútbol con sus compañeros, este trastorno o este desorden del procesamiento sensorial no lo permite? ¿Qué pasa emocionalmente con este niño? Entonces hay que estar mirando eso también. Bueno, y pasa mucho esta sensación como de incompetencia por parte de los padres, profesores o cuidadores de he hecho de todo y no sé qué le pasa. Se enoja de la nada. Es que me pide A, le doy A y se enoja igual. Es que le hago B, A, B, Z y tampoco funciona. Entonces, al pasar el tiempo, los papás también empiezan a desesperarse, ¿ya? Y eso también hay que tenerlo en claro. Y bueno, para mí la premisa mucho de este curso es enseñarles mucho a los papás que al mirar una conducta, primero tenemos que comprenderla antes que contenerla, ¿ya? Porque si estamos conteniendo sin entender qué realmente le está pasando a mi hijo, no voy a estar conteniendo realmente. Y mi respuesta como adulto no le va a servir a este hijo, ¿ya? Entonces, siempre es comprender, contener y responder. No puedo responder sin contener y no puedo contener sin comprender, ¿ya? Eso. Dale, vale. Entonces, ¿qué sentidos están involucrados en el procesamiento sensorial? Tenemos 8 sentidos, estos 8 sentidos se dividen en grupos en cuanto a sentidos externos, que es lo que me da el ambiente, ¿ya? Que son estos sentidos en que la persona, el ser humano, no puede hacer nada contra ellos.
están. El camión va a pasar una señora al lado mío con tal perfume, mi mamá va a cocinar X, en el colegio van a gritar, va a sonar la campana, etc. Yo no puedo controlar estos estímulos, ¿ok? Entonces, tenemos el sistema visual, donde este sistema se integra mucho con el sistema vestibular y propioceptivo que vamos a hablar posteriormente, porque este sistema es el que también nos ayuda a movernos en el ambiente. Tenemos que tener una buena discriminación visual para saber qué tan lejos estoy de una mesa, qué tan cerca estoy de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, etc. ¿Ya? Tenemos el sistema olfativo, que este sistema siempre lo olvidamos y lo dejamos como para el final o el último sentido. Y tenemos que pensar que el sistema olfativo es uno de los sistemas primitivos que tenemos y es uno de los sistemas cuando el niño nace más desarrollado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El recién nacido apenas ve, ¿ok? No tenemos mucho este sistema visual que nos anticipa un poco de nuestro ambiente. Tenemos un niño que ve máximo a 20-25 centímetros de su ojo, entonces su sistema olfativo es muy importante y su sistema olfativo le dice qué lugar es seguro, qué lugar es para alimentarme, etc. ¿Ya? Y este sistema olfativo nos acompaña siempre. ¿Ya? Tenemos que pensar que cuando uno está muy ansiosa o cuando uno está muy nerviosa, o está preocupado, tiene miedo, etc., al sentir un olor conocido, un olor familiar, un olor que para mí me trae buenos recuerdos, me va a calmar. ¿Ya? En los niños pasa lo mismo. ¿Ok? Dale. Vale. Ya. Bueno, tenemos el sistema gustativo, que tenemos 4 tipos de sabores: salado, dulce, ácido y amargo. Y este sistema, lo que más vemos nosotros como terapeutas ocupacionales en cuanto al procesamiento sensorial, está relacionado frente a alguna selectividad alimentaria. ¿Ya? La selectividad alimentaria puede ser visual, gustativa, táctil. Entonces tenemos que pensar cuál de estas 3 es. Pueden ser las 3, las 4, todas juntas, pero tenemos que pensar siempre en el sistema gustativo también, ¿ya? Tenemos el sistema auditivo, que aquí es donde más se notan o más llegan consultas de mi hijo se tapa los oídos, no le gustan los ruidos, se desespera, o no sé, escucha el volumen de la tele muy fuerte, habla muy fuerte, no escucha bien, o pide más estímulos, etc. ¿Ya? Este estímulo es nuevamente es un sistema externo que el niño no tiene control sobre ello. ¿Ya? Dale, vale. Ya. Tenemos un sistema mixto, que es el sistema táctil. Decimos que es mixto porque este sistema tiene distintos tipos de receptores. ¿Ya? Tiene como los receptores discriminativos en sí, que es esta discriminación táctil de cuando me tocan y cuando yo toco algo. Tenemos los receptores del dolor y tenemos los receptores de la temperatura. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí una mezcla entre internos y externos, por eso es el único sistema solito que está en el mixto. Está 100% ligado a cuanto al desarrollo emocional, y este sistema es el que me muestra desde un comienzo cómo yo me relaciono con un otro, ¿ya? Entonces, cuando tenemos dificultades frente a este sentido, vamos a tener dificultades en cuanto al desarrollo social también, ¿ya? Dale, vale. ¿Ya? Y estos son los sentidos internos, que son nuevos para muchos, me imagino, acá, y fueron nuevos también para mí cuando empecé a estudiar integración sensorial, que son estos 3 nuevos. El primero es el sistema vestibular. Este sistema está en el oído medio, por ende cada tipo de movimiento que la cabeza haga se entrega estímulos vestibulares al cerebro. Tiene que ver con el movimiento en el espacio, tiene que ver con el equilibrio, con mi sensación de gravedad y con la aceleración o desaceleración. ¿Ok? Esto quiere decir que no es necesario que un niño se esté moviendo o una persona se esté moviendo para tener estímulos vestibulares, ¿ya? Puede estar sentado en el auto y ya con la aceleración o desaceleración del auto estamos entregando estímulos vestibulares. Lo mismo pasa con las escaleras mecánicas, lo mismo pasa con los ascensores, ¿ya? Es importante, como papás, si es que tuvieron o van a tener consultas de evaluación, etcétera, que tengan claro que el sistema vestibular tiene distintos tipos de receptores,
ya tienen receptores horizontales, verticales, de rotación y de inclinación de la cabeza. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, tengo un niño que tiene hipersensibilidad vestibular, ¿hipersensibilidad a qué? A que le inclinen la cabeza, hipersensibilidad al movimiento vertical, hipersensibilidad a la rotación. Hay que preguntar, por eso es importante que el profesional que haga la evaluación esté certificado para que sea capaz de darse cuenta qué es lo que desregula al niño, ¿ya? Porque muchas veces el mismo sistema nos regula. Entonces tenemos niños que se desregulan con la inclinación de cabeza, pero después se regulan con rotación. Entonces por eso es muy importante que la evaluación sea precisa, ¿ya? El octavo sentido que apareció ya oficialmente este año en cuanto al procesamiento sensorial es el sistema interoceptivo, ¿ya? Este sistema es la que nos da la conciencia de nuestros órganos internos, es el, por ejemplo, el que nos dice cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos ganas de ir al baño, ¿ya? Este es el que también uno ya como adulto debiese ser capaz de identificar qué parte de tu cuerpo te duele. No decir, no, me duele por acá, o cuando me dice, no, como que me duele la guata. Ok, es el colon, es la boca del estómago, es el estómago, como uno tiene que ser capaz de identificar qué está pasando internamente, ¿ya? Y, dale, vale. Y bueno, el octavo sentido que para mí es el más importante, o uno de los más importantes, es el propioceptivo, ¿ya? Este sistema es el que nos da información de nuestro propio cuerpo. ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está tu pie? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Ya? El que nos ayuda a tener una conciencia corporal, el que nos ayuda a graduar la fuerza, tiene que ver con cuando el cerebro manda bien las indicaciones de cuándo tenemos que contraer nuestros músculos, cuándo tenemos que relajarlos, etc. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 8 sentidos, son 5 externos, por ende hay como una selva fuera de mi cuerpo, que mi herramienta principal para poder desarrollarme, o para poder explorar, o para poder jugar, etc., es mi cuerpo, ¿ya? Entonces, lo primordial es poder sentirlo, ¿ok? Entonces, imagínense un niño que hay algo en su entorno que no le gusta, y que su herramienta principal no la siente, ¿ya? Entonces, se va a estar moviendo más porque inconscientemente va a buscar sentir su cuerpo, ¿ya? Tenemos que pensar que el ambiente es el mar, X, y tenemos un niño con un chaleco salvavidas. El niño se va a tirar al mar con el chaleco salvavidas inflado o desinflado, ¿ok? Este inflado o desinflado te lo da la propiocepción. ¿Me voy a tirar al mar sabiendo que voy a poder nadar, entre comillas? ¿O me voy a tirar al mar y me voy a hundir porque mi cuerpo no me está respondiendo porque yo no lo siento? ¿Ya? La importancia también de este sistema es que el sistema propioceptivo es nuestro sistema regulador principal, ¿ok? Es el único sentido de los 8 que no tiene una hipersensibilidad. Uno le puede dar propiocepción al niño todo el día y el niño no te va a reaccionar mal, no te va a desregular, ¿ok? Es nuestro regulador principal y es como nuestro caballito de batalla en terapias. Ya uno entrega al niño estímulos que no le gustan, al mismo tiempo que le estamos entregando propiocepción para que el niño logre ir regulando de a poco, ¿ya? Esos son como con los 8 sentidos en grande. Entonces, más que nada, explicarles ahora un poco, no tanto lo que sale en este Power, sino que explicarles un poco los tipos de respuesta que puede tener un niño, ¿ya? En el procesamiento sensorial, como dijimos, hay 2 grandes como momentos del procesamiento. Uno es el momento de registro, que es cuando al cerebro le está diciendo, sí, te llegó algo, hay algo aquí dando vueltas, y después viene la parte de la modulación, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa cuando uno habla de hipersensibilidad. ¿Por qué el niño tiene hipersensibilidad? La hipersensibilidad se genera cuando hay una dificultad en la modulación. Entonces, el niño registró un estímulo, y al momento de modular, el niño tiene que decir esto de qué es, dónde es y cuánto es, ¿ya? Y en el cuánto es cuando el niño lo tiene distorsionado, ¿ok? Entonces, como está distorsionado, mi respuesta va a ser distorsionada. Por ejemplo, el mismo ejemplo de la luz. Si a mí me prenden una ampolleta y yo tengo un buen registro, voy a parpadear un par de veces y está todo bien.
Y a mí me pueden prender una ampolleta de 20 watts, por ejemplo. Si yo tengo hipersensibilidad, en el momento de modular, la voy a estar modulando como de 100 watts. Mi respuesta conductual va a ser de luz de 100 watts. Entonces me voy a tapar los ojos, me voy a dar vuelta, voy a gritar, etc. ¿Y qué pasa si hay alguien más en esta pieza? Y va a ver que la ampolleta es de 20 watts, ¿qué va a decir? ¡Oye, qué exagerado! Oye, pero si no es para tanto. Oye, pero si no es para gritar. ¿Ya? Tenemos que pensar que cerebralmente es la realidad del niño. ¿Ok? No mi realidad como cuidadora, o cuidador, o padre o madre. ¿Ya? Yo puedo estar registrando 30 watts, pero mi hijo está registrando 100. Yo le tengo que dar la respuesta a él como si fuera 100 watts. Tengo que verlo como es real. Mi hijo le duele esto. Lo mismo pasa con las temperaturas, por ejemplo. Cuando uno lo quiere ir a bañar y tu hijo ya es la 10ª vez que te dice que el agua está caliente. ¿Y qué hace la mamá? No, si no está caliente, métete nomás. ¿Por qué no podemos ponerle un poco más de agua fría a la bañera? Y le pedimos, mira cómo está la temperatura ahora, ¿te gusta así? Y el niño ahí se mete. ¿Ya? Porque ¿qué va a aprender el niño? Yo le puedo estar diciendo a mi cuidador que hay algo displacentero en este ambiente, hay algo que me está haciendo daño, hay algo que me duele, y mi cuidador no me está ayudando. De hecho, me sigue exponiendo a este estímulo que a mí no me gusta. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener ojo, como cuando yo le digo, ya, pero es que ¿cómo va a ser para tanto? ¿Cómo va a gritar porque se tiene que poner los calcetines? Ahí hay que parar, frenar un poco y ver qué está pasando. ¿Por qué mi hijo está gritando por los calcetines? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se los pongo igual? ¿O le digo, no, no es para tanto? ¿O mejor lo dejo a pie pelado? ¿O mejor le voy a comprar unos calcetines sin costura para ver qué le está pasando? ¿Ya? Esa es la importancia de saber qué pasa cuando hay una hipersensibilidad. El niño está sintiendo más. Tenemos que pensar que cuando hay una hipersensibilidad es que el niño tiene como un superpoder en ese sentido, ¿ya? Es como un hiperdesarrollo de ese sentido. Van a entender muchas mamás con selectividad alimentaria, por ejemplo, que el niño tiene una hipersensibilidad táctil y se da cuenta de las texturas de la comida y la mamá no tiene idea cómo, pero de una cucharada logró sacar un choclo solo. Y es como, ¿cómo lo hace? ¿Ya? Esto es 100% hipersensibilidad. Esto quiere decir que el niño tiene un desarrollo de esto así, exponencialmente alto. ¿Ya? Lo mismo pasa con los sonidos que te dicen como... Me ha pasado a veces en algunos pacientes que la mamá me dice es que se da cuenta que llega el papá cuando la camioneta está a 3 cuadras de la casa porque escucha el motor de la camioneta a 3 cuadras de la casa. Y uno queda así como, ¿qué? Imagínate ese niño en un recreo, si escucha el motor de la camioneta a 3 cuadras en un recreo con todos gritando, por supuesto que su respuesta va a ser exacerbada, ¿ya? Y va a mostrar una conducta desadaptativa, ¿ya? Entonces tenemos esa hipersensibilidad. Y tenemos opciones de respuesta cuando el niño no está registrando, ¿ya? Y se llama hiporregistro. Cuando el niño tiene un hiporregistro, eso quiere decir que el niño no está sintiendo lo que está pasando a su alrededor o en su propio cuerpo, ¿ya? Cuando hay un hiporregistro, por ejemplo, de su cuerpo, el niño van a ser niños más torpes, no va a tener buena conciencia corporal, va a chocar con cosas, va a apretar más fuerte al perro, va a romper lápices cuando intente dibujar, porque no está controlando su cuerpo, porque no lo está sintiendo, ¿ya? Entonces, y a nivel cerebral, es muy importante el que entiendan que en prioridad cerebral, lo primero es como, ok, el niño está respirando, estamos vivos. Lo segundo es sentir el cuerpo, ¿ya? Porque acuérdense que es mi herramienta para desempeñarme en el ambiente, ¿ok? Entonces, si yo no estoy sintiendo mi cuerpo y me están pidiendo que me aprenda el abecedario, va a estar muy difícil que me aprenda el abecedario porque la prioridad para mi cerebro en este momento es sentir mi cuerpo. Una vez que yo siento mi cuerpo, me pueden pedir que ponga atención en lo que sea, que aprenda a leer, a sumar, a restar, etc. ¿Ya? Eso también es para que lo tengan muy claro. Cuando hay hiporregistro del sistema propioceptivo, los niños generalmente lo buscan, lo buscan, lo buscan y lo buscan. ¿Ok? Tenemos buscadores también de sensaciones, que es cuando el nivel de registro es muy alto. ¿Ok? Necesitamos estímulos muy, muy, muy intensos para que el cerebro haga el clic, diga, ah, me están dando esto, ¿ya?
Entonces, podemos tener niños, por ejemplo, que tienen un hiporregistro vestibular, que es este del movimiento, que cuando tú lo subas al columpio dicen, y más fuerte, y más fuerte, y más, y ya te está dando casi una vuelta completa, y el niño todavía no siente que la están columpiando, ¿ya? Entonces, como piden estímulos más fuertes, o buscan actividades que les entreguen como más intensidad a los estímulos. Son los niños que trepan árboles, murallas, trepan todos los muebles de la casa, que a los 5 años ya están 3 veces fracturados, ¿ya? Porque ellos están buscando, buscan para lograr registrar, ¿ya? Y súper importante darnos cuenta de eso a temprana edad para que como adultos podamos darles estos estímulos, pero de forma más segura, ¿ya? Tururum. Eso como con los sentidos, los tipos de respuesta. Mari, ponme la penúltima diapositiva como para después poder hacer ya la ronda más de preguntas y conversación. Que es ¿Esa? como para... ¿Esa es? No estás compartiendo. ¿En serio? En serio. Espérame. Antes de la ronda de preguntas y conversación, quiero comentar una cosa, bueno, pero te voy a dar... ¿Esto sí lo es? ¿Ahí? ¿Esa es? ¿Lo que quieres? Una más atrás. Una más atrás, bien. ¿Sí? No. Era esa, sí. El que si cuando tienes dudas... Ok. Cuando tienes dudas, perdón, Ahí. es que... Bueno. Es primera Perdón. vez que manejo PowerPoint de otra persona. Ahí sí. Bueno, más que nada como sugerencias y herramientas que ustedes también se pueden llevar un poco como de este seminario, es claramente que si tienen dudas, si les resonó mucho el video que vieron al comienzo, si hay conductas de ese video que se repiten en sus hijos, y ustedes están observando que su hijo en verdad lo está pasando mal, que sufre cuando tiene que ir al colegio, o que sufre con la vestimenta, o hay algún tipo de ocupación del día a día en que él no lo logra, deben ir a evaluar. Ya mientras antes lo hagan, es mejor, porque así en una evaluación te van a dar un mapa, literalmente un mapa, y te van a poner unos lentes sensoriales para que aprendas como a leer a tu hijo, ¿ya? Que eso es muy importante, ¿ya? Lo mismo que habíamos nombrado antes, que tienen que ser capaces de entender que la percepción de tu hijo frente al mundo, frente a su cuerpo, no es el mismo que lo tuyo, ¿ya? Yo puedo percibir que, no sé, 70 grados Celsius está bien, pero para mi hijo el estar bien son 40. Me tengo que lograr ajustar. Y aquí también va un poco lo que hablaba la Mari al principio, esta como bondad de ajuste que se da en el temperamento, también se tiene que dar en nuestros perfiles sensoriales, ¿ya? Es súper importante. Siempre validar las emociones de mi hijo, nunca decir no, que eres exagerado, pero es que cómo va a ser tanto, es que de verdad que eres esto. No, siempre validar, ver desde qué es lo que él está sintiendo, ¿ya? No dar respuestas sin antes comprender, ¿ya? Esto yo siempre lo ejemplifico en, si llega un niño a tu pieza y está gritando, y tú llegas sin pensar, sin preguntar, sin observar, sin analizar, y llegas y le pones una mantita porque crees que tiene frío, pero el niño en verdad está gritando porque tiene miedo, ¿la mantita le va a servir de algo? No, porque él está gritando porque tiene miedo, no está gritando de frío. Esa es la importancia de poder comprender el porqué de la conducta de mi hijo antes de poder yo dar una respuesta como adulto, ¿ya? Dale, Mari. Ahí. Bueno, observar siempre el ambiente, por supuesto, dependiendo de nuestros perfiles sensoriales de adultos. Hay estímulos que nosotros lo pasamos de largo, que no lo sentimos, o que ya es tan cotidiano para nosotros que tenemos muchos más años que nuestro hijo, que ya no lo notamos, ¿ya? Pero, por ejemplo, la campana de la cocina es un input sensorial que ningún adulto, cuando yo les pido a los papás, a los cuidadores que me hagan como alguna bitácora de comportamiento, y tienen que escribir qué estímulos había en el ambiente, nunca me lo ponen, jamás. Después, nunca me han puesto campana de la cocina. Y es un ruido que, y aparte del ruido, genera como una vibración, que si sumamos eso, y que el perro está ladrando a 2 cuadras, y que mi papá está hablando por teléfono hace media hora, y que mi hermano chico está gritando, por supuesto que esto suma, y explota. ¿Y qué dice la mamá?
No, es que él explota cuando el hermano grita. Pero tenemos 3 o 4 estímulos atrás que no estamos viendo. Entonces quizás, si yo apago la campana de la cocina y le digo a mi marido que se vaya a hablar a otra pieza, cuando su hermano chico grite, mi hijo no se va a desregular. ¿Ya? Entonces eso es la importancia de poder ver qué tipo de estímulos hay realmente en el ambiente. ¿Ya? Si tenemos niños que tienen una hipersensibilidad, vamos a tener niños que van a estar más alertas frente a su ambiente, va a estar esperando todo el rato de que suceda este input sensorial que a mí no me gusta. Entonces, para que bajar estos niveles de alerta, los niños necesitan anticipación, y para bajar estos niveles de alerta a nivel inconsciente casi, el cerebro tiene como 2 estrategias. Una es buscar el movimiento, que es esta propiocepción, que es el que yo les decía que era nuestro regulador principal. Por eso muchas veces cuando estamos muy ansiosos, muy desregulados, vamos a buscar el movimiento. Tenemos niños que se ponen a correr, o que se ponen a saltar, o que se apretan, o se chupan el dedo, o buscan la pechuga, o van a la mamadera, porque esta succión, esta contraer esta área orofacial le da mucha propiocepción, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar en poder anticipar para que mi hijo no llegue a esto, ¿ya? Entonces, tenemos esta propiocepción de búsqueda para yo poder regularme frente a niveles de alerta, y lo otro que buscan mucho los niños son lo concreto, como la rutina, lo planificado, lo anticipado, lo predecible, porque yo, si tengo un problema de integración sensorial, me va a costar mucho procesar, pero si yo ya logré procesar esto, por ejemplo, yo digo esto de el puesto de la mesa, para poder ponerlo en ejemplo. Si yo tengo un niño que siempre se tiene que sentar en el mismo puesto, y si lo cambias de puesto se desregula y no puede, y grita y grita y grita hasta que se sienta en su silla de siempre, ¿por qué pasa? En su silla de siempre, él logró procesar todos los estímulos. Estoy a tanta distancia de la ventana, por eso me va a llegar tanta luz. Estoy a tanta distancia de la cocina, por eso me va a llegar tanto espacio. Estoy a tanta distancia de la tele, por eso no, si es que ponen tele, ojalá que no, me va a llegar tanto audio, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que él logró en ese asiento procesar bien y poder preocuparse de su comida. Si lo cambiamos, aunque sea 1 metro o medio metro al frente, todo cambia, todos los estímulos van a cambiar, ¿ya? Por eso van a buscar la estructura, y por eso cuando de la nada le decimos, no, vamos a ir al supermercado, de regulación, ¿ya? Porque la cantidad de estímulos que hay en un supermercado, el niño necesita una anticipación previa para poder como prepararse para eso, ¿ya? Es como cuando nosotros tenemos que hacer algo muy difícil, nos preparamos, nos mentalizamos que, no sé, tenemos que ir a hablar con el jefe. Y está ahí toda la mañana o todo el día anterior dando vueltas en círculos porque tienes que ir a hablar con el jefe, y te estás mentalizando y te preparas y te anticipas y ya estás. ¿Y qué pasa si de la nada el jefe, mientras tú ni siquiera te has empezado a pensar en eso, Juanita, tenemos a mi oficina? Nuestros niveles de alerta aumentan, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en eso también. Dale, vale, así como para alcanzar a una rondita de preguntas. Herramientas, bueno, si es que tenemos dificultades en la vestimenta, siempre permitir que él escoja lo que quiere, darle opciones, no yo llegar y ponerle una ropa. Presentar los alimentos si es que tenemos dificultades en selectividad alimentaria, incorporarlo a la cocina. Recuerden que si nosotros no supiéramos leer y vamos a un restaurante y nos traen un plato X, me lo voy a comer así nomás, como a ojos cerrados, sin saber lo que es, nada. Está difícil. A los niños le pasa lo mismo, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en eso. Y siempre lo mismo que dice la Bari, los niños no actúan porque sí, sino que siempre hay una causa. Y esa es la causa que tenemos que aprender a verla, ¿no? Así que eso como en general de integración sensorial, para que una pinceladita ahí. Espero que se haya entendido bien. Sí, Magda, sí, siempre tan clara, ¿no? A mí me quedan algunas cosas, ya anoté, creo que nos vamos a alargar un poco para luego escuchar las preguntas, pero escribí algunas cosas que necesito contarles y comentarles como a propósito de lo que dice Magda. Lo primero es que les quiero dar un ejemplo, a lo mejor un poco trivial, pero quiero que entendamos que cuando hay temas de procesamiento sensorial o desafío en esta área, nos pasa que
todos los estímulos no los filtramos y entran al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estoy aquí sentada con ustedes, pero lo que más escucho o lo que más atención puedo darle es a lo que está pasando ahí. Veo sus caritas, a las que gracias tienen la cámara prendida, puedo mirarlas, ¿sí? Y como que en segundo o tercer plano escucho a mi hija menor que está en la pieza de ahí jugando, y a mi hija adolescente que está ahí arriba en su pieza, y a mi marido que está en la cocina. Pero es como un segundo y tercer plano. Yo tengo a ustedes primero. Y el gato que está aquí haciendo un ruido bien pequeño, y el perro del vecino que está ladrando también en otro plano. Si yo tengo un problema de procesamiento sensorial, yo voy a sentir todos esos estímulos al mismo tiempo. Entonces, primero yo no sé a qué tender primero, ¿no? Si voy donde mi hija menor, donde mi hija mayor, donde mi marido, donde el perro del vecino, eso no mal eso, o donde el gato, ¿no? Como que me quedaría así como paralizada, como ¿dónde voy primero? ¿Qué filtro primero? Eso es como para que entendamos lo que le pasa a los niños. Quiero que nos pongamos en el lugar de los niños. Y por otro lado, es como si escucháramos una canción. Cuando uno tiene una canción y le gusta así, tipo una canción de la radio, uno dice, está la voz de la cantante primero, escucha una guitarrita, el bajo, la batería atrás. Si tuviera todos los instrumentos en el mismo nivel, sería un desastre. Si la canción sería la peor canción de la historia. Entonces, claro, los niños pueden sentir que el ambiente es muy desorganizado y es un desastre, porque no sé qué es primero, qué tengo que atender, no tengo esta información de cuál es lo más importante de lo que está pasando. Entonces se siente como displacer, se siente como si el mundo fuese un lugar difícil para vivir, y estoy todo el tiempo hiperalerta, así como esperando que pase algo que pudiese dolerme en el fondo. Por otro lado, quiero que ustedes entiendan que esto, al comprenderlo, uno es capaz de hacer intervenciones, es decir, brindarle a las familias soluciones específicas para cada niño, porque lo que le sirve al hijo del lado no le sirve a mi hijo, porque seguramente tienen perfiles sensoriales distintos. Entonces, por ejemplo, de pronto en una sala de clases, Juanita está todo el tiempo girando en círculos en la sala de clases, pasando la mano por las paredes, mientras la profesora trata de enseñar. Entonces, ¿qué dice la profesora? Tiene déficit atencional con hiperactividad, que está todo el rato pasando las manos por la pared y que está todo el tiempo molestando a los compañeros porque todos quieren hacer lo mismo, no se quiere sentar nunca. Entonces, ¿qué hacemos? Indagamos, tratamos de entender a Juanita, y resulta que Juanita tiene un problema para sentir su cuerpo, para la propiocepción, como dice Magdalena, ¿no? Entonces, al hacer eso en la pared, como las paredes son medias texturosas y todo, empieza a sentir su cuerpo, y al sentir su cuerpo, como que puede sentir que existe. Imagínense lo que sería tener, ¿qué pasa cuando tienen la mano dormida? Se te duerme la mano entera y llega un momento en que la mano no existe, ¿no? Y uno empieza así, ay, necesito que se despierte para poder seguir funcionando, si no, no me puedo mover. Es lo mismo, está Juanita así tratando de despertar su cuerpo para poder hacer otras cosas, para el recreo, etc. Entonces uno como que descubrió eso, ¿ya? Dice, Juanita tiene baja la propiocepción y por eso se mueve en la sala de clases y pasa la mano por las paredes. Entonces, ¿cómo podemos entregarle propiocepción a Juanita mientras está sentada? Entonces decimos, mira, puede haber un cojín que tenga como alguna sensación como de textura en donde Juanita se pueda sentar en la clase y puedas hacer así, como sentir el cojincito, y le entregas propiocepción sentada. Y ya entonces no molesta a los compañeros, no mueve, y la profesora siente que la está mirando y que la está respetando. Y listo, se acabó el problema. Otros niños que su perfil sensorial les hace necesitar sentir como mayor estímulo como en lo táctil o en lo propioceptivo, y le puedes entregar botellas de agua congeladas, por ejemplo. Teníamos un paciente en común con la Magda que llevaba su cooler con botellas congeladas, y si se descongelaba la profe le pasaba otra, y otra, y otra, y entonces estaba sintiendo heladito todo el tiempo y estaba sentado, pero si se le iban las botellas, se movía y era un niño con un trastorno de personalidad, como posicionista, desafiante, hiperalerta, todos los males del mundo, pero con su botellita de agua congelada era un niño que podía ser capaz de concentrarse. Entonces quiero que entiendan que, ¿por qué tenemos que conocer? Porque de esa manera ya no es un problema, porque lo entendemos y podemos dar una solución para que el niño también sienta que no es un problema. Entonces es importante comprender, como decía la Magda, para poder tener la solución o hacer la intervención de manera temprana, etc. Y con respecto a cómo puede afectar en las relaciones con otros niños, lo más impredecible para una persona es otro ser humano.
lo más impredecible. Entonces, si tenemos a Juanito, que tiene un tema sensorial, obviamente no va a querer tener el control, va a querer tener este mapa mental de qué hacer, qué no hacer. Prefiero quedarme solo que ir a jugar con mis amigos, o que tener otro amigo, porque el otro es impredecible. Puede tocarme, puede gritarme, puede irse, puede quedarse, puede mil cosas. Entonces empiezan a aislarse muchas veces. Y uno dice, no, mira, si es re tímido, es una persona que es igual que yo cuando era chico, le prefiere estar solo. Pero no, nadie prefiere estar solo, ¿no? Lo que le pasa es que el otro es impredecible y eso no lo puede tolerar. O a veces se ponen como muy pesados porque tratan de controlar el juego, controlar al amigo, controlar todo, para poder jugar en tranquilidad y no sentir que puede pasar algo que les pueda hacer daño. Entonces es muy importante que lo podamos entender desde lo social también y que lo podamos entender desde las necesidades reales de los niños. Los niños aprenden esto, los niños después te dicen, tengo súper oído, así que me voy a poner mis audífonos antes de salir al recreo. Y si no llevan los audífonos, bueno, llaman a los papás para que vayan a llevar los audífonos, porque si los audífonos saben que no funcionan, y te lo dicen a los 3 años. ¿Sí? Ellos, si tú les dices, mira, lo que pasa es que tú sientes los ruidos más que los otros niños, tienes súper oído o tienes un tema de lo táctil, ellos lo entienden, pero alguien tiene que explicárselos. Por eso que la metáfora de los superpoderes es algo que usamos harto en terapia con los niños que tienen estas necesidades y sirve harto, y los adultos también lo entienden mucho mejor así. Porque cuando la Magda dice que el niño es capaz de encontrar el choclo en la comida, lo que tenemos que entender de ese choclo en la comida es que es un cactus para un niño. No se lo puede tragar. No se lo puede tragar aunque lo chantajees, no se lo puede tragar aunque le digas que le vas a comprar cosas, aunque le digas que lo vas a castigar. Es un cactus, no es un choclo. Entonces, le duele eso a él. Por eso no se lo traga, no porque sea un mañoso y quiera comer lo que quiere comer porque ha llevado sus ideas. Siempre tratemos de mirar, y aquí soy más que psicóloga, abogada de los niños, que lo que ellos están haciendo es porque realmente lo necesitan, pero no saben cómo pedirlo, es como si hablaran otro idioma, porque no tienen las palabras, no estudiaron terapia ocupacional con integración sensorial todavía, como para poder explicártelo. Así que por favor confíen en sus hijos, si es que ellos dicen algo, sienten algo, es porque es, ¿sí? Es porque lo están sintiendo. No están vueltos locos, no tienen un trastorno, no, son niños que necesitan algo y tenemos que ahí con una lupa ir a investigar qué necesitan para poder darles lo que necesitan y que se puedan desarrollar de mejor manera. Ya, nos súper pasamos de la hora, pero les voy a pedir que si tienen alguna duda, levanten las manos y ahí vamos a ir dando la palabra, pero cámara prendida. Si quiere hablar, cámara prendida. Para que nos veamos usando todos los sentidos. Yo voy a aprovechar de responder algo que han escrito bastante en el chat en cuanto a si que mi hijo puede ser hiper o hipo al mismo tiempo. Tienen que pensar que este tipo de respuestas es por sentido. De hecho, si para ser más específica, es un tipo de respuesta por el tipo de receptor sensorial que tiene. ¿Ya? Entonces, puede ser hiper en temperatura, pero hipo al dolor. Puede tener un procesamiento adecuado al vestibular, puede ser un buscador proprioceptivo. Entonces, a eso se le llama perfil sensorial, a la especificidad de que yo digo, es hiper a esto, hipo a esto, procesa bien esto, tiene hipersensibilidad a esto, busca esto otro, ¿ya? Entonces, podemos tener hipo, procesamiento adecuado y búsqueda en un mismo niño, pero de diferentes tipos de estímulos, ¿ya? Sí. Para que quede como claro. Magda, otra cosa que es muy importante que sepamos es que, bueno, preguntaban también en el chat desde qué edad y hasta qué edad. Las dificultades en el procesamiento sensorial aparecen desde muy temprana edad y pueden acompañarnos hasta la adultez. Lo que pasa es que los adultos, como nos obligan a ser funcionales porque si no nos encierran en un manicomio, tendemos como a enmascarar eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo de verdad, no es broma, dificultades con la propiocepción, ¿sí? Yo no siento mi cuerpo. Entonces, ¿qué hago yo para sentir mi cuerpo cuando estoy conversando con alguien? Podría hacer cualquier cosa y ni les digo lo que hacía cuando niña, porque da lo mismo, no soy yo en el tema, pero de adulta yo sé que está muy feo que haga lo mismo que hacía cuando niña, ¿no? Y van a decir, la Bari, ¿qué le pasa? Entonces, ¿qué hago yo? Me muevo en la silla y mi pierna se está moviendo todo el tiempo mientras yo estoy hablando, o me toco el pelo, porque cuando me tiro el pelo hace que yo sienta mi cuerpo. Pero eso yo sé que es funcional y que se ve como tiernito, no se ve desadaptado. Entonces uno va enmascarando
las dificultades sensoriales en la adultez para parecer más funcional, pero la gente que tiene problemas cuando niños es lo más probable que también se lo lleve a la adultez, ¿sí? Y que también se desregulen con mayor facilidad y sepan también cómo regularse, porque uno lo va aprendiendo porque ya tiene más herramientas, es adulta. Los niños no pueden solos, nosotros sí. Y por otro lado, súper importante el sesgo de género. Está muy bien visto en nuestra sociedad que los niños se suban a los árboles, se tiren, se vayan y que sean como valientes, que se caigan desde lugares altos y que entonces no les duela, porque son valientes, pero eso pueden ser niños con dificultades de integración sensorial muy severas, versus niñas que son muy señoritas, sentaditas, nunca quieren ensuciarse, no quieren estar todo el tiempo jugando quietecitas y uno dice, ay, es tan señorita, igual que su abuela. Y puede tener un problema sensorial severo, no se ensucia porque lo táctil le genera aversión, y eso hace que las oportunidades de aprendizaje de ese cerebro que está en formación van a ir siendo cada vez más poquitas porque no va a querer acercarse a otros niños, ni a otro estímulo, ni a otra experiencia, ni a otro aprendizaje, y va mermando la posibilidad de desarrollo. Así es que el sesgo de género tenemos que considerarlo cuando miramos a los niños también, porque hay cosas que se esperan de los niños y de las niñas que no debiesen filtrarse así, ¿sí? Ya, manos arriba entonces las que tienen problema. Veo ahí a la Francesca Escalona. Francesca, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, para partir, primero que todo, agradecerles por estas instancias que de verdad que el tema de la integración sensorial es algo que se está empezando a hablar recién, hace muy poquito, y que se está conociendo y que tenemos que conocerlo. Entonces, estas instancias son maravillosas y se agradece por eso y por la buena exposición. Cortito. Me llamó mucho la atención el tema de que muchas de las características de estas dificultades de la integración sensorial son las que también nosotros consideramos como los síntomas del autismo. El tema de la hipersensibilidad a los sonidos, al tacto, el tema de la ropita y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Porque de verdad que a mí me suenan muchos de los problemas de la integración sensorial como autismo. Entonces, ¿cómo hacemos ahí la diferencia? Sí, gracias Francesca, creo que tu pregunta es una de las preguntas que más se repite en los cursos que hacemos. Bueno, primero, los signos de autismo también son otros. Podríamos hablar de autismo, y de hecho vamos a hablar de autismo en otro seminario, pero por ejemplo, cuando son más pequeños hay dificultades en la atención conjunta, que muchas veces los niños con dificultades de integración sensorial no van a tener. De cada 10 personas autistas, niños autistas, hay 9 que tienen problemas, o sea, desafíos en la integración sensorial. Es decir, hay niños autistas que tienen desafíos en la integración sensorial, y hay niños que tienen desafíos en la integración sensorial que no son autistas. Así como los típicos pueden tener problemas de integración sensorial, los autistas también. Ahora, si vemos el autismo macro, que tiene que ver con procesar la información distinto, uno dice, oh, ¿cómo llegamos ahí? ¿No? Parece que hay una manera de entretejido del cerebro autista en que puede tener algo que ver con lo sensorial, pero los estudios apuntan a eso. Simplemente hay niños autistas con integración sensorial con dificultades y niños que no. Magda, ¿tienes algo que agregar a eso? Más que nada lo mismo. Hay otros signos en cuanto al autismo. Claramente si tenemos un trastorno de integración sensorial y le vamos sumando otros tipos de conductas que nos van llamando la atención, uno debería hacer una evaluación. ¿Y cómo diferenciarlo? Con una buena evaluación, con profesionales que estén certificados y que estén especializados en cuanto a autismo e integración sensorial. No debería haber problema en cuanto a diferenciarlo. Pero pasa eso, y es como que todos tienen que tenerlo claro, como un niño autista puede o no puede tener trastorno de integración sensorial, y un niño con trastorno de integración sensorial puede o no puede tener autismo. ¿Ya? 100%, 100%. Mira, también está Carlos Ibáñez, que tienes una pregunta, ¿no? Sí, hola, estoy un poco resfriado, espero que se escuche bien. Sí, tranqui. Sí, con respecto a la integración sensorial, me sonaba mucho, bueno, sobre todo la propia excepción,
uno en relación con los grupos de expresividad psicomotriz de Couturier. Quisiera recomendarle como esos talleres o esos grupos que él igual propone con respecto como a este desarrollo con respecto a estos mismos problemas y si pueden ser útiles. Ay, Yo por ser desconozco sin- lo que me estás diciendo. yo ¿Tú? también no desconozco Ah, ese ya. tipo de talleres. Pero si lo quieres Sí, que- explicar un poco más, Sí, podemos... o si nos mandas información mejor por interno como para seguir con las preguntas, sería buenísimo para poder tal vez... Sí, les voy a dejar a todos nuestros correos. Mi correo es mi nombre, varinia.signorelli@gmail.com. Si es que ustedes tienen alguna duda o comentario o cualquier cosa, me pueden escribir a Magdalena igual, no me sé tu mail, Magda, pero Mi lo nombre podemos también, escribir. Magdalena No, Poncini, una creatividad increíble, pero es fácil, ¿no? Y ahí podemos pimponear información o cosas que se les ocurran a lo largo de los días, ¿no? Pero está muy bueno, igual sería muy bueno conocer lo que Carlos dice. También es Lía Pizarro, de tu mano. Hola, ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Ya, súper, muchas gracias. Muchas gracias a las dos por la exposición, la encontré súper buena, pero hay algo que no me quedó muy claro. Ya tiene que ver con que para hablar de un trastorno, sí o sí van a haber más de 2 sentidos involucrados, o puede darse solo con uno, por ejemplo. Porque yo me puse a pensar en el ejemplo de la ampolleta, ¿ya? Pero también hay una delgada línea roja de que, por ejemplo, quizás yo puedo efectivamente tener algo en la córnea, o algo que es efectivamente visual. Entonces es como, para afinar esa observación me quedo dando vuelta si tiende a darse con más de uno o puede darse solo con uno, como que eso no me quedó muy claro. Sí, lo que pasa es que antes como de ver como qué es un trastorno como a nivel de integración sensorial, hay que entender que el trastorno de algo, de cualquier cosa, habla de un rótulo que está fuera del niño. Es decir, lo que queremos hacer ahora es entender la experiencia del niño. Recuerden que este seminario va en el marco de un curso que estamos haciendo, que vamos a hacer con Magda en un par de semanas y que tiene 4 clases en las que vamos a ahondar de esto. Entonces, sería muy profundo el hablar de esto, pero cuando yo digo trastorno del procesamiento sensorial, no estoy diciendo nada con respecto a la experiencia del niño. Lo que necesitamos es ayudar a un niño, sea un trastorno o no sea un trastorno, como tenga un sentido, 2 sentidos, molesta a la abuelita, al vecino o a mí, o solo al niño, lo voy a ayudar igual, porque el niño lo está pasando mal y porque eso va a impactar en su desarrollo. Entonces, eso a la luz como de lo que queremos que se comprenda en este seminario. En el curso obviamente vamos a ahondar bien como en las intervenciones, en lo que se necesita como más urgente y en lo que es más leve, ¿no? Pero en eso es súper importante que lo distingamos. Sí, un poco como para responderte, cuando uno hace una evaluación o ve a un niño en cuanto a la parte de perfil sensorial, uno siempre se tiene que estar seguro de que orgánicamente ese órgano blanco no tenga ninguna dificultad, ¿ya? No sé si ibas a eso o no ibas a eso, pero claramente si tenemos una dificultad, alguna enfermedad X de base, que no sé, nuestros conos y bastones de los ojos hacen que por algo orgánico el niño está viendo más, no se llama un trastorno de integración sensorial, ¿ya? Porque tenemos otra base de causa, ¿ya? Y cuando uno habla también de un trastorno de integración sensorial, es muy difícil, o por lo menos en mi experiencia clínica, ver que sea solamente un sentido, en que esté como solo un sentido ahí como entre que sí que no, porque claro, tenemos un sentido que puede estar con una hipersensibilidad, pero si tenemos una hipersensibilidad vamos a tener otros sentidos que nos ayudan a regularnos. Y el niño va a buscar esos sentidos, entonces esa búsqueda de regulación también se va a observar como una posible dificultad de integración sensorial. ¿Ya? No sé si esa era como tu duda. Gracias, Magda. Francis. ¿Francis? ¿Hay alguien ahí? Tienes que desmutearte. A ver. Vanilla, ¿puedes desmutear? Sí, puede hacerlo, pero tiene que hacerlo Ahí ella. está. Ahí sí, ahí Sí. sí. Ay, lo intenté mucho, no pude.
Bueno, lo primero, agradecerles, se hizo muy cortito, demasiado corto, terriblemente corto. Bueno, mi duda es la siguiente, lo que pasa es que yo trabajo con niños, soy profesora, y me gustaría saber, bueno, ahora ustedes entregaron algunas herramientas, pero es complicado ver de qué agarrarme para poder ayudar a los niños. Y también cómo plantearle a los papás. Si yo veo o algo de alguno de los niños me hace tilín. ¿Por qué? Porque muchas veces hay papás que pueden tomar lo que uno les dice como que uno estuviese criticando o queriendo etiquetar a su hijo o a su hija con algo malo. Entonces me gustaría saber cómo o qué herramientas podría tomar o qué me recomiendan ustedes para poder trabajar de la mejor forma con los niños, porque veo eso, veo muchas de las cosas de las que ustedes han hablado, las veo, y lo ideal es dar el ambiente más propicio para que se produzca este proceso de enseñanza-aprendizaje y también beneficiar y ayudar a los niños para que estén cómodos, estén felices, y así también ayudar a los papás para que puedan entender un poco de lo que está pasando con sus hijos. Eso. Ya, perfecto. Francis, yo creo que, perdón, Magda. Sí, es que es para darle porque da para mucho, pero para dar algo súper concreto y cortito, entre comillas. Como en una sala de clases tenemos muchos niños, por ende tenemos muchos perfiles sensoriales, lo que nos va a servir sí o sí es la estructura y la anticipación a los niños. Si un niño llega a la sala de clases y no sabe qué va a hacer, o que sabe solamente lo que va a hacer a las 8:30 y después a las 11 no sabe qué hacer, por supuesto que también sus niveles de alerta van a empezar a aumentar y su ansiedad, porque no sé qué voy a hacer. Entonces, algo que sí va a funcionar para todos es la anticipación en cuanto a la rutina. A esta hora vamos a hacer esto, después va a hacer esto, ir bajando un monito, algo que le diga al niño en qué está y qué viene después para que él se pueda anticipar, y entregar propiocepción de vez en cuando. Lamentablemente, en cuanto a la educación, tenemos a niños sentados 45 minutos, 1 hora y media, y eso es lo que nos está haciendo es desconectarnos de más o menos nuestro cerebro del cuerpo. Entonces, entre actividades, sobre todo si es que hay parvularias o trabajan niños más de básica, hacer actividades como pausas activas o entrelaces de actividades activos. No pasar de estar sentado en el círculo leyendo un cuento a sentarse al tiro a la mesa a escribir, sino que, no sé, que de la alfombra se vayan saltando a la silla, pero que ellos tengan movimiento, que ellos puedan sentir su cuerpo, ¿ya? Eso es importante. Y en cuanto a los papás, cuando hables con ellos, intentar explicarles en qué momento. No es como es que cuando estamos en clase se para. Eso es muy amplio para decirlo a un papá. Entonces, ser más específica, en tal momento hace esto, en otro momento hace esto otro. Yo veo que en cierto momento del día está más ansioso, busca más movimiento, sería bueno que vayan a hacer una evaluación sensorial, ¿ya? Eso sí, como cortito, para que la Vali no me rete. No te reto. Nunca, no. Es como que yo creo que si tú le dices a los papás y les demuestras que tú conoces a su hijo y que estás preocupada porque no lo está pasando bien, es como imposible que un papá se enoje. Si tú le dices, ¿sabes qué? Yo creo que está evitando juntarse con los niños porque al parecer le dan asco las texturas y los compañeros siempre están con barro porque los niños juegan así en la sala, y creo que a lo mejor lo está pasando mal. Mejor, yo cuando trabajé en colegio al principio, cuando empecé a trabajar hace como 50 años, y era muy joven, me servía mucho usar esto, decía así como, prefiero pecar de alaraca y pedir una intervención o una mirada de un terapeuta ocupacional o de un psicólogo, prefiero pecar de alaraca, quedarme tranquila, que no preguntar y que tu hijo tenga un problema o que tenga algo que no sepamos cómo ayudarlo. Como así, puedes usar, te regalo la frase, Fran, prefiero pecar de alaraca y contarte esto que estoy percibiendo y que consultemos. Aparte que las evaluaciones con terapeuta ocupacional son tan entretenidas, ¿no? Te hacen saltar una cama elástica, te metes en la piscina de pelotas, te ponen música, te hacen oler cositas, juegan contigo, es como un spa para los niños. Entonces es algo que no les va a hacer mal. Tú le puedes decir, mal no le va a hacer. Tratemos de conocer su perfil sensorial para poder conocerlo mejor en su temperamento y poder ayudarlo a que esté más contento en la sala de clase. Ningún papá te va a decir, Fran, tú quieres discriminarlo.
Estoy 100% segura. Ya. También está Daniel Fudu. ¿Cómo estás, Daniel? Hola. ¿Se Hola, escucha? hola. Sí, Sí, se escucha. Hola, ¿cómo están? Las felicito. Primera vez que me meto a su página. Hoy día encontré una actividad muy buena, muy importante. Así que dos preguntas. Una principalmente que vi en los comentarios una aclaración respecto a los diagnósticos, que los perfiles funcionales, los perfiles sensoriales o todo ese mundo del punto de vista del funcionamiento de un niño, eso lo organiza la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Para quienes comentaban ahí de dónde se sacaba esa información, eso lo sacan de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, CIF, que es el tercer referente a nivel mundial para organizar la información funcional. Y dentro de lo funcional está lo que ustedes están hablando hoy día del perfil sensorial. Eso como una aclaración para algo entregar aquí dentro de lo que todos ustedes nos entregaron, algo entregar también a lo que ustedes nos dieron. Y la pregunta que tengo es principalmente dentro del proceso de inclusión en las aulas, especialmente cuando hay niños, niñas que presentan discapacidad intelectual. ¿Cómo hacen esa interfaz de cuando hay alguna alteración sensorial, pero aparte dentro de sus conductas adaptativas se identifican dentro de ese desarrollo discapacidad intelectual? ¿Cómo hacen ese cruce? ¿Qué hay al respecto para que quizás para muchos les pueda servir esa pregunta? Gracias desde acá. Y bueno, Daniel Fudus, porque Fudus es la fundación con la que nosotros trabajamos en temas de funcionamiento humano. Gracias. Así que, gracias. Sí. ¿Magda o lo contesto yo? dale ¿Sí? nomás si quieres. Mira, la verdad es que el nivel cognitivo, por decirlo de alguna manera, del niño o las dificultades que te pueda tener en otras áreas, como hablábamos también de niños con condiciones como autismo o de niños con temas que tienen que ver con cosas cognitivas o de otra índole, porque vamos a encontrar niños que están dentro de un abanico de posibilidades muy grande. La verdad es que ahí la intervención sensorial, como lo que estábamos hablando con integración sensorial, es la misma. O sea, tenemos que darle una dieta sensorial que sea adecuada a sus necesidades sensoriales luego de una evaluación. Obviamente va a haber otros desafíos en la evaluación, que a lo mejor no va a ser una evaluación típica, va a ser una evaluación en que yo voy a poner otros estímulos en juego como terapeuta ocupacional. Bueno, ahí la Magda lo ha hecho también con niños con distintas características, pero en lo que corresponde y en lo que compete a lo sensorial debiésemos buscar, es decir, hacer una evaluación sensorial y luego de eso hacer una dieta sensorial y obviamente poder explicarles a todos los adultos que están cerca de ese niño qué es lo que necesita ese niño para que él pueda sentir mejor con su cuerpo y pueda aprender mejor del medio ambiente. Eso es lo que compete a lo sensorial. Ahora desde la psicología y habría otro desafío importante que es cómo emocionalmente acompañar a los padres y a los cuidadores en distinguir cuáles van a ir siendo las intervenciones específicas que se van a hacer con este niño o con esta niña y de qué manera eso puede impactar en el ambiente familiar, con los otros hermanos, pero yo creo que ahí los desafíos son más del abanico de profesionales que trabaja con un niño de esas características, que no es solamente el terapeuta ocupacional, sino que son otros, y ahí poder ir haciendo una intervención según lo que se vaya necesitando en cada área. Pero eso es lo que yo te puedo hablar con respecto a la experiencia clínica, con respecto a las evaluaciones con niños que tienen o dificultades cognitivas, o temas en el desarrollo, o cualquier condición diferente, ¿no? Andrea Muñoz, tu manito la vemos ahí. Está silenciada. ¿Hola? Ahí Ahí sí. sí. Ya, súper. Hola, le quería agradecer mucho sobre esto. Yo la verdad es que vengo recién saliendo de un curso de procesamiento sensorial. Soy educadora diferencial, coordino un programa y todas las colegas de mi programa tomamos un curso para certificarnos porque hay un auge de esto en la escuela. Y aquí va mi pregunta, porque yo después de este curso como que a mí se me abrió el mundo, así como, se me abrió una ventana, la puerta, todo, y empecé a darme cuenta de muchas cosas, que hasta los niños normales, voy a decirlo así, los neurotípicos, todos procesan distinto, todos, absolutamente todos. Y ahí me hace mucho sentido el DUA, con lo que estaba hablando la otra colega, por ahí le escribí.
Cuando el DUA se aplica muy bien, que es el diseño universal de aprendizaje, se aplica de manera súper bien, podemos atender esta diversidad de registros, por decirlo de una manera. Pero aquí va una pregunta más técnica, es cómo detecto si un niño presenta dificultades, ¿ya? Porque no quiero decir un trastorno, porque para mí son más dificultades en el procesamiento sensorial, porque por lo general los papitos llegan diciendo, y veo también a mis colegas diciendo, oye, este niño tiene una pataleta, o este niño es rabioso, o no, es intranquilo, pero es normal, es por la edad. Entonces, claro, hay edades en donde hay hitos del desarrollo que se deben cumplir. Por ejemplo, yo tengo muy claro que a los 3 años es la edad de las preguntas, y que también son bastante intranquilos, y también ya a los 4 empiezan como las pataletas recurrentes. ¿Cómo diferencio de un proceso normal del desarrollo a una dificultad en un procesamiento sensorial? Perfecto, creo que tu duda es bastante como típica de lo que puede sentir una mamá o un papá frente a lo que está pasando. Ahora, no existe, esos hitos como que no son variables, también depende del niño, ¿no? O sea, como que nos han enseñado a meter en la misma bolsa a los niños de ciertas edades porque es más cómodo para los adultos comprenderlos, pero la verdad es que un hito del desarrollo con respecto a lo emocional puede ser de distinta índole, y por ejemplo a los 2 años que se nos vende a las madres como los terribles 2, no son los terribles 2, o sea, es como un momento en que los niños aprenden del mundo y son capaces de darse cuenta que ellos también tienen presencia e impacto en él, pero eso no tiene por qué ser un problema, por lo tanto no hay etapas de las pataletas. Los niños se pueden enojar y se enojan desde que son muy chicos hasta que son muy grandes. Ahora, el tema es una desregulación sensorial. Yo les di como al principio de esta conversación la pauta que es como que yo no entiendo lo que está pasando. Si yo voy al supermercado con mi hija y me pide un Super 8 y le digo que no le compre el Super 8 porque no es hora de Super 8 y llora y se tira al suelo y hace pataleta porque quiere Super 8, yo entendí perfectamente que está enojada por el Super 8, tenga la edad que tenga. Pero si yo voy al supermercado con mi hija y entramos al supermercado y se pone a llorar de la nada y no entiendo qué está pasando, y eso hace que ella quede como tomada emocionalmente y no pueda hacer nada después, y yo no puedo regularla, y la profesora me dice que no puede regularla, y pasan cosas que yo no estoy entendiendo, entonces yo tengo que pedir ayuda, y eso puede ser más algo que me dé luces de un tema sensorial que de una cosa más conductual, tipo quiero Super 8, ¿no? Que es algo puntual que todos entendimos, todo el supermercado entendió que mi hija quería un Super 8, ¿sí? En cambio lo otro es más difícil de entender. Sí, Así y lo diferenciamos. Para poder aportar, y quizás hay más preguntas de lo mismo, cuando tenemos dudas sobre si es que es sensorial, si es que es emocional, si es que es conductual, etcétera, yo siempre recomiendo hacer una bitácora del comportamiento del niño y ver qué estaba pasando cuando él hizo la pataleta, o gritó, o lloró, o sea, y escribir una semana completa todas las desregulaciones que tiene y ver qué patrón común tenemos en todas estas desregulaciones. Quizás él siempre se desregulaba 5 minutos antes de la clase de música. ¿Por qué se está desregulando antes de la clase de música? Quizás ahí hay algo más sensorial. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos una bitácora del comportamiento o un análisis del comportamiento, es importante encontrar este patrón común que tienen las desregulaciones, porque ahí vamos a poder saber por qué el niño se está desregulando, y si es que es sensorial o si es que es parte como del desarrollo, etc. ¿Ya? Entonces, para que igual lo tengan ahí de forma clara. Ahora, sea como sensorial, sea del desarrollo, sea esperable, sea un hito, igual tenemos que hacer algo para ayudarlos. Como que sí o sí es un niño que lo está pasando mal, tengo que encontrar la forma de ayudarlo, y si no lo encuentro desde lo psicológico, entonces voy a lo sensorial o al revés o donde sea, ¿sí? Lamentablemente se nos acabó el tiempo, teníamos hasta las 9:30, ya son 9:45, así es que tenemos que volver a invitar a que si es que quieren tener alguna pregunta puntual, si es que hay alguna mamá, alguna profesora que no sabe qué hacer con un tema específico, nos escribe un correo con Magdalena. Nos interesa mucho estas instancias también porque sabemos que no todas van a tomar el curso que vamos a hacer la próxima semana, así es que si no van a tomar el curso, pueden escribirnos y hacernos preguntas. Aquí estoy dejando mi correo y poder contestarlas para que estemos coordinados. Si les interesa el tema y pueden, tomen el curso porque de verdad lo van a disfrutar
Yo siempre disfruto de escuchar a la Magda, así es que se las recomiendo 100%, y también yo la voy a acompañar desde la parte más psicológica. Daniel, muchas gracias por haber venido a todos y a todas, ¿sí? Haber tenido 620 personas preocupadas de los niños, de verdad que nos deja el corazón así muy feliz. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y Daniel, ¿estás por ahí? Acá estoy, sí, súper. Gracias. Muchas gracias a ti, Varinia, a ti, Magdalena, por este seminario, también a todas las personas que han venido el día de hoy, este día viernes, que podrían estar quizás acostaditos, quizás carreteando, pero están aquí aprendiendo, así que muchas gracias también a todos y a todas. Les cuento que voy a cerrar un poquito el chat, ya, para dejarle el link de la asistencia, cosa de que el link permanezca ahí y todos lo puedan ver, ¿ya? Bueno, antes en verdad de dejarle el link de asistencia, les voy a dejar un par de links para que los puedan revisar. Bueno, todas las personas que quieran ver la grabación de este seminario va a estar ya el día de mañana subido, ya en la mañana ya va a estar listo. Les dejo el link ahí de adipa/seminarios. Lo otro, la gente que esté interesada en este curso, que quiera ahondar más sobre todo lo que explicó Varinia, todo lo que explicó Magdalena, también lo pueden encontrar aquí. Les voy a dejar el link que les lleva directo a el programa del curso en infografía y ver todo lo que se va a hablar allí, temática por temática, día por día. Y ahora sí les voy a dejar el link de asistencia, ¿ya? Esta vez es distinta que las veces anteriores para la gente que ya ha asistido, y para la gente que no ha asistido les voy a explicar que ahora hay dos links, ¿ya? Está el link para la gente de Chile, que se los dejo a continuación. Como pueden ver, dice .cl, y también hay un link para la gente de México, que se las voy a dejar a continuación, ¿ya? Así que revisen bien cuál de los dos links pinchan. La gente de Chile ideal, obviamente el de Chile, la gente de México, el de México, ¿ya? También les voy a compartir pantalla en este momento para proyectarles el QR, así también la gente que no tenga el link puede verlo a través del QR, no hay ningún problema. Un segundito. Ahí estaría el QR. También pueden sacarle una foto, pueden escanearlo esto mañana si gustan, no hay ningún problema. Y también tenemos la gente que vino, bueno, la gente que en verdad se inscribió, obviamente solo ustedes que vinieron van a poder estar en el sorteo, van a poder tener la oportunidad de ganar esta beca, este curso. Así que le voy a dar a comenzar nomás. Aquí están todas ustedes, entre todas estas personas. Un segundito, les voy a dejar reactivado el audio, cosa de que la persona que gane pueda hablar, obviamente. De todas formas, yo voy a estar revisando cualquier cosita. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y vamos a comenzar este sorteo, ¿ya? Pamela Vázquez. ¿Estará por ahí Pamela Vázquez? Veo a 3 Pamelas, pero ninguna con apellido, así que... No hay ninguna. Al agua. Al agua, claramente. Vamos a reemplazar. Fue al agua. Daniela Novoa, ¿estará por ahí Daniela Novoa? Daniela Novoa. No está Daniela Novoa, se nos va al agua también. A ver si es que la tercera es la vencida. Bárbara Guerrero, ¿estará por ahí? Bárbara Guerrero Rojas. Veo que está conectada, Sí, pero no... yo. Ahí está. Sí, súper. Hola, Bárbara. Bueno, felicitaciones porque te ganaste el cupo al cursito que va a dictar Varinia junto a Magdalena. ¿Ya? El día lunes te va a contactar la encargada, la ejecutiva de este curso para poder hacer tu inscripción a este. Así que te damos las gracias por haber participado, también a todos y a todas, y obviamente a Magdalena y a Varinia por haber impartido esta sesión. Así que muchísimas gracias, a todos y a todas por haber participado. Esperamos tenerlos nuevamente en los demás seminarios que vienen. ¿Sí? Los links no funcionan. Intenté con el QR y el link y no me lleva a ninguna parte. Mientras, a mí tampoco me funciona. Okay, mientras Daniel revisa lo que pasa con los links y puede dejar los links definitivos, les agradezco que se hayan conectado y les cuento que en Adipa estamos haciendo hartas actividades y seminarios gratuitos en la Escuela de Padres, Madres y Cuidadores,
que en el fondo lo que tratamos de hacer es buscar temáticas que sean siempre ahondadas por médicos, psicólogos, psiquiatras y que hacen en el fondo especializaciones entre ellos, pero tomar esas temáticas como por ejemplo integración sensorial y bajar esta información a la primera línea, que somos nosotras las madres, los padres y los cuidadores, y que es muy importante que sepamos lo que están haciendo los especialistas con nuestros hijos. Porque muchas veces pasa que llevamos al niño al terapeuta ocupacional, entra donde la terapeuta ocupacional y no sabemos qué están haciendo con nuestro hijo, y eso no nos permite continuar con las intervenciones en la casa. Hay un mucho mejor pronóstico cuando la intervención se hace muchas veces. Entonces, si yo aprendo cómo la Magdalena está regulando a mi hija, yo lo puedo hacer en la casa, y eso es una oportunidad de aprender del temperamento de mi hija y de poder ayudarlo. Entonces, por eso que necesitamos que toda esta información baje también a quienes están cerca de los niños. Y los próximos seminarios van a ser con temáticas de pataletas, apego también y vínculo para quienes se interesen, y próximamente, no sé si puedo decirlo, pero lo voy a decir igual, autismo. Así es que ojo ahí a lo que va pasando en ADIPA, porque van a haber más cursos y más seminarios gratuitos para los papás y las mamás. Daniel. ¿Un certificado? Aquí estamos, sí. Yo lo bajé sin ningún problema. Sí, les cuento. Me están comentando que como muchas personas se metieron a la página como al mismo momento, por ahí se puso un poco más lenta, ¿ya? Pero está funcionando, está todo ok, ¿ya? Así que para que vayan probando el link. certificado. Claro, para que vayan abre probando el súper el link, link. para que vayan poniendo actualizar la página y les va a ir llegando el certificado, ¿ya? Así que voy a pausar mientras la grabación, pero me voy a quedar acá con ustedes para ir El código resolviendo QR el tema. también funciona.